Eh, Profe, sí, ¿y qué es como lo más difícil de la carrera en sí? mm, es que, ¿sabes qué? La carrera yo no es como que sea tan difícil, sino que toca leer harto y, y hay textos que igual son como confusos, son más enredados. Yo diría que de repente lo que es un poco más duro de entender es lo que es ciencia social, pero bueno, ahora no sé cómo será con la profesora que tendrá. Eso era un poco más duro, que el profesor le encantaba lo que hablaba, entonces eh, en 15 minutos nos decía 5 autores, y todavía nosotros todavía íbamos en el primero, ¿ya? Entonces era un poco rápido. Yo diría que de repente quizás los ramos que más esfuerzo requieren son justamente los que son como de esta línea de historia. En este caso, mundo antiguo, después viene mundo medieval, creo, medieval, eh, contemporánea, moderno. Eso suele ser es que son un poco más desgastantes, por lo que hay que leer, porque no se puede chamullar tanto como en los otros ramos. Ahí ustedes se van a ir dando cuenta. Así que ahí hay que tener un poco más de ojo. Los ramos de pedagogía suelen ser teoría constitucional. Pero ustedes teoría constitucional lo tienen eh, igual que nosotros, ¿no? O sea, ahora en el tercer año, o lo tienen ahora, que de repente hacen unos cambios extraños en la malla, entonces. Ah, ya. Sí, teoría constitucional y son dos ramos de constitucional, teoría constitucional y otro más. Pongámosle que constitucional. Dos. Creo que uno no es difícil y el otro no es que sea difícil, pero hay profesores de derecho, nos vienen a hacer clase a nosotros. Profesores de derecho y nos enseña un poco más como enseñan en derecho. Yo estudié derecho, por ejemplo, y la diferencia que hay entre docentes es importante, o sea, el trato que hay en derecho es un poco más vertical. El profesor arriba, los alumnos abajo escuchando. ¿Ya? Aquí ustedes se van a dar cuenta que en verdad el trato es como de tú a tú. Y eso facilita mucho más las cosas, hace que las clases sean más entretenidas, que uno no tenga tanta presión de por medio. Constitucional no es difícil, ¿ya? Yo tuve constitucional. Yo diría que constitucional es un ramo que es bien parecido a lo que nosotros vemos acá, como en cada clase. Autores, teorías de autores, eh, como algo como bien estructuradito, ¿ya? Como la historia de la Constitución casi. Y ya quizás después se ponga un poco más complicado si es que hay que empezar a trabajar con las leyes, en este sentido con cada precepto que va apareciendo ahí en la Constitución. No sé cómo lo harán. Bueno, yo este año tengo, ¿ya? Voy a tener, sí, ahí os puedo contar. No sé cómo lo irán a hacer. Ahora que estamos como en transición de una nueva Constitución. Pero no creo que sea difícil. Más que ya para tercer año ya van a tener todo esto, eh, ya todo bien manejado, ¿ya? No, no sé si me quieren preguntar de algún otro ramo, ya que estamos en esto. Ustedes horarios todavía no tienen, ¿cierto? Entre hoy y mañana dijo el profe Yerko que lo iba a enviar. Mire, ya. Mire, ¿saben qué? Acá se demoran un poco las cosas, ya. No tienen que impacientarse. De hecho, no sé si habrá borrado, porque yo me acuerdo que lo vi como hace 3 días que decía, mañana vamos a tener los horarios. Y a ustedes todavía no se dio la entrega. Nosotros igual entramos tarde. La verdad es que nos matriculamos recién la semana pasada, porque hubo algunas demoras en el sistema, qué sé yo. Así son un poco las cosas acá. Comienzo de semestre, eh, poco enredado, ¿ya? Pero uno está ahí nomás esperando a que trabajen. Sí, no, sí, profesor Yerko es así.
El profesor Yerko vino, es director de escuela desde el año pasado, ¿ya? Vino a reemplazar a otro director de escuela por algunos motivos que se dieron, poco polémicos que hubo. Entonces, como nuevito en este trabajo. Creo que se reparte un poco el trabajo igual con el profe Marcela, con el secretario. Ahí entre todos hacen el trabajo en equipo. Bueno, a ver qué más. En la tarde vamos a revisar inglés. Ahí, si quieren, pueden ir pensando ya las dudas que tienen que hacer al respecto. Profesor de inglés ya tienen, les dijeron cómo se llamaba. Generalmente son dos, no sé si ahora serán dos o uno. ¿Lo tienen por ahí? Se presentó una profesora, ¿Ya? ¿Y que cómo no se llama? recuerdo cómo se llamaba, Ah, ya. pero es, hace clases también, o sea, creo que es directora de la escuela de pedagogía en inglés. Ya. Ya no sé quién puede ser. A mí la verdad es que me hizo la profesora, ¿cómo que se llama? Ya ni me acuerdo del nombre. Pero era bien buena onda. Y el profesor que también hay, igual son súper simpáticos. ¿Ya? Y como que nos tienen paciencia porque saben que no es lo nuestro. Apellido Concha. Pues no, ese no me hizo a mí, quizás el otro grupo. Pero eso, por lo general todos estos ramos que como que de repente como que no nos corresponderían mucho, los profesores siempre van a ser buena onda porque nos tienen esa paciencia. ¿Ya? Y eso igual lo vamos a ver en la tarde en la nivelación de inglés. ¿Ya? Hagan dudas, no, dudas. Es muy difícil pasar inglés. No, 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 de verdad que no sé, el nivel no es como, no es asesino, ¿ya? Vamos a tener que manejar las mismas cosas de siempre. Solo que ahora vamos a enfocar un poco como a lo que es la carrera. Yo me acuerdo que cuando fue mi año, de que se trabajaba harto era el vocabulario y como palabras que uno igual como que no suele manejar mucho, porque van acorde a lo que nosotros estudiamos, como relacionada a la historia, ¿ya? Pero una cosa que sí era entretenido es que todos los textos que nos tocaba leer o cuando teníamos como que escuchar, qué sé yo, eh, eran todos relacionados a historia. Entonces igual eran bien entretenidos. Así que no hay que preocuparse, ¿ya? Ahí igual ustedes ya van a ir viendo y todo eso. Me parece mucho que en inglés no se trabaja ¿cómo se llama? Con ayudantes. No sé si este año lo harán. Así que ahí quizás van a tener que recurrir más a mí si que tienen alguna duda. Ahí vamos a tener las reuniones que sean necesarias para responder a todo lo que necesiten, ¿ya? Así que ahí tampoco tengas miedo con eso. Busqué lo que era memoria en internet ¿Ya? y dice que son hechos esenciales para la historia como las fechas conmemorativas. Es un concepto biológico e historiográfico, como por ejemplo el 29 de marzo. No, ¿sabes qué? Como nosotros vamos a trabajar la memoria, bien distinto ese concepto, ¿ya? Vamos a trabajar un poco de memoria como conjunto de pensamiento colectivo de la sociedad, de las personas. Vamos a trabajar ahí. Y vamos a trabajar la memoria de dos formas, como este macro concepto, pero también vamos a trabajar como la memoria de testimonio, que testimonio, que igual lo vamos a ver ya pronto, en otra reunión, es una forma de fuente. Siempre trabajamos con las fuentes escritas y el testimonio viene a ser una fuente no escrita, a pesar de que sí, por lo general se va a escribir, ¿ya? Va como en estas fuentes que son como más tradicionales y las que no. Esta sería no tradicional. Como una fuente tradicional, ¿cuál sería?
un libro, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría ser una fuente? Para hacer trabajos, qué sé yo, algo que podamos poner en la bibliografía. ¿Documentales? O sea, no, no, no. Eso no es escrito. ¿Una revista? Sí, también, pero bueno, ahí varios profesores va a decir como, siempre vamos a buscar como estas fuentes más como confiables, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, de repente, libro de tal autor, ¿cierto? Va a ser como un poco más, más importante en un trabajo que una revista X, quizás sea revista como de tipo científica, pero como estas de investigación, no como de History Channel, sino como de investigación pura, que es como lo que se dedican hartos profesores acá. Sí, voy a tener más peso, qué sé yo. Un mapa, sí, un mapa también. eh, Ahí van a tener que después aprender a cómo se citan los mapas, cómo se citan todas esas cosas, si es que ya no lo saben. Y bueno, aquí entonces en este tipo de fuentes entra lo que es la memoria. La memoria va a ser muchas veces, como les decía, como un testimonio que es recogido por otra persona. ¿Entendés? Ahí después van a conocer más a futuro, si quieren pueden ir viendo desde ya al autor que se puede escribir, es este. Es como uno de los autores que vamos a, así como de los primeros que se van a ver. Está Polibio, está, ahora no recuerdo el otro, que son autores que más que nada lo que hacen, cambian un poco lo que se hacía en su época, que era mucho como la narración de los hechos, ciertos acontecimientos, qué sé yo. Y ellos qué hacen, al contrario de eso, que de todos los autores que andaban buscando como los hechos importantes para hacer sus libros, ellos vienen a buscar los testimonios de las personas. Entonces ellos cambian, hacen todo el cambio de paradigma aquí de investigación y por eso hasta hoy lo estudiamos, ¿ya? Se van a otra cosa, que es el estudio de la sociedad. Hay que recordar que, por ejemplo, antes, en la antigüedad, ¿quién era historiador? Bueno, difícilmente una persona de clase media, baja iba a ser historiador. Historiadores, por lo general, estaban ahí metidos en la parte de arriba de la pirámide, ¿cierto? Y por lo general no eran como historiadores en sí, sino que eran historiadores en el ocio que tenían. Que Julio César, mm, creo que fue, ¿cierto? O no, pero Julio César, sí. Julio César fue historiador, si no me equivoco. Escribió su librito. Entonces, como que van quedando con eso, como que van escribiendo libros, sean filósofos o los discípulos de algunos filósofos, eh, reyes, ¿ya? Más o menos esos van a ser los primeros. Y ya después ya vamos a pasar hasta los días de hoy, donde ya es un poco más diversificado, pero tampoco tanto. ¿Qué otra pregunta tiene? Este es momento de responder preguntas. Aprovechen nomás. Medio filosófico, sí. Eh, Mira, lo que pasa es que teoría social, que es el ramo que tienen ahora, era súper filosófico con el profesor que nosotros teníamos. El profesor sí en la bola, ¿ya? Y no, se parece era un poco complicado porque seguía como en la suya. Y como que nadie le seguía la onda porque no empiezan a hablar de autores que uno no maneja y de teorías que uno no maneja. De repente un autor que vamos a trabajar harto en lo que es teoría social, en teorías pedagógicas, es, bueno, vamos a trabajar a Freire, vamos a trabajar, vamos a trabajar,
a Maturana, Maturana, Maturana. Esos dos siempre se van a estar repitiendo constantemente, ¿ya? Especialmente Maturana. Maturana y Maturana y Maturana y su alumno que era Varela. Eso como que lo vemos harto, ¿ya? Pero también trabajamos con otros o sea, con los filósofos típicos. O sea, trabajamos con Sócrates, con Platón, con Aristóteles. Después trabajaremos con otros más contemporáneos. Vamos a trabajar con Montesquieu, Rousseau me parece que también, Dworkin. Vamos a trabajar también con las teorías socialistas y comunistas. Vamos a trabajar con Marx, con Hegel, ¿ya? O sea, de que, de que se, de que se trabaja harto, autores y cosas así, se trabaja. Pero eso es bueno porque nos va ayudando igual como a construir un discurso más bonito. Una cosa que les va a decir el profesor Yerko, después cuando tengan clases con él, es que no hay que caer en los espacios comunes. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Caer en los espacios comunes. ¿Quién dice yo? A ver. ¿Sí? Sería caer como en la opinión popular solo porque es la popular. Sí, sabes que es más o menos eso, pero se van a dar cuenta de como a lo largo de la carrera que yo creo que todos entendemos eso al comienzo. De hecho, eh, alguna vez le reclamamos al profesor porque nos decía como, nos está reclamando que habíamos caído en un espacio común, nosotros decíamos que no. Y yo creo que a día de hoy ya puedo decir que cuando hablan de eso se refieren igual un poco como, es verdad que caer como en algo que puede ser popular o no, pero es un poco como no justificarlo, ¿cierto? Muchas veces nosotros damos por sentado algo, eh, damos por sentado X cosas y lo decimos, lo escribimos, la carrera es de mucho escribir, lo escribimos y como que no lo justificamos, no decimos nada más, entonces después, ahí es cuando caemos igual en el espacio común, cuando no justificamos nuestras ideas, cuando las decimos, como de porque eso es así y no hay más que decir. ¿Sí? Somos un poco tercos en ese sentido. A ver, así que es eso más o menos. A ver, a ver, voy a ver si encuentro alguna cosa que les pueda servir. Mire, no sé, la verdad es que estando ahora en todo lo que es la remotidad, ¿cierto? Estamos hacemos hartos trabajos. Menos el año pasado nosotros tuvimos hartos trabajos en grupo, así que desde ya vayan viendo con quién hacer trabajo, con quién puedan trabajar bien, cómodo, vean bien eso, porque si es como el año pasado vamos a tener hartos trabajos que hacer. Y otra, por ejemplo, los trabajos grupales que hacemos, bueno, vamos a hacer informes, generalmente los informes se hacen de a uno o dos personas, pero trabajos grupales se hace harto PowerPoint y se hacen infografías, ¿ya? O póster. Por ejemplo, en mi grupo de trabajo, por lo general nos repartimos las tareas. Entonces, yo soy el que hace los pósters, por lo general. Y a cambio ellos hacen la parte que es la materia. Es un poco un, un trabajo en equipo. ¿Entendés? Yo igual tengo que leer las cosas, pero ellos trabajan un poco más eso y yo me encargo de hacer el póster. Pero aún así, no deja de ser poco hacer un póster, mire. Compartir. En este póster lo hice el primer semestre me parece. ¿Ya?
se trataba del cognitivismo. Aquí vamos a ver, bueno, como pueden ver aquí, vamos a trabajar varias cosas en la carrera. Cognitivismo. Todas estas cosas las solemos trabajar ¿cómo se llama? En los ramos pedagógicos. No sé, mira ese otro. Aprendizaje, habilidades del siglo XXI. Así que ahí hay hartas cosas entretenidas por hacer. A ver. Quería buscar un trabajo, pero ahora mismo no lo encuentro. Que habíamos hecho con el profesor Molina. Ese lo hice con un compañero. eh, que era como, el profesor tenía como en sus cosas que siempre hacía, terminaba con un trabajo que se escribía a mano, ¿ya? Era un informe, más como de tipo literario, y se escribía a mano. Y ahora ya no creo que se pueda hacer. Eh, en esa ocasión el rol fue al revés. Yo hice el trabajo y un compañero lo pasó a mano y hizo como un encuadernado bonito y eso. Pero no creo que lo puedan hacer en esta ocasión. Quizás lo cambie por un informe o qué sé yo. Tienen que tener una cosa presente y es que los planes de inicio siempre pueden cambiar. La verdad es que la carrera solemos tener de repente algunos paros, algunos cambios que hacen cambiar como el semestre como estaba. ¿Ya? Así que de repente puede ser que hayan presupuestadas 4 notas y después terminemos con 3 o con 2, dependiendo del tiempo. ¿Ya? Y eso es importante. Desde ahora voy a detener la grabación.